Hola, ¿qué tal? Soy Leonardo Schwarstein y estoy aquí para compartir con ustedes este modelo de identidad de las organizaciones que desarrollamos conjuntamente con un colega y entrañable amigo, Jorge Etkin, en un libro que se llamó precisamente Identidad de las organizaciones y que tiene por subtítulo Invariancia y Cambio. El modelo es un modelo sistémico que reconoce la existencia de diversos dominios para dar cuenta del fenómeno organizacional. El primero de estos dominios, primero en realidad desde el punto de vista de la presentación, porque siendo este un modelo sistémico, yo podría empezar por cualquiera de los dominios. El que aparece primero en la animación es este dominio de los propósitos. Toda organización se distingue por tener un conjunto de objetivos, planes, programas, ideas, proyectos, todo aquello que tiene que ver con el qué y hacia dónde rumbear a la organización. Esto suele ser muchas veces objeto de la planificación en sus distintos niveles, planificación estratégica, planificación operativa, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven ustedes allí, este dominio está regido por una lógica que es la de la racionalidad. Racionalidad, etimológicamente, significa razón de ser. Y lo que ocurre es que cada propósito que existe en la organización tiene una racionalidad subyacente. Hay algunos propósitos que son de orden económico, hay propósitos de orden social, hay propósitos de orden tecnológico, hay propósitos de orden vincular, relacional, hay propósitos de muy distinta índole. Las organizaciones desde este punto de vista no tienen una sola racionalidad, sino que son multirracionales. Si bien suele ser frecuente que una de estas racionalidades se impone como una racionalidad dominante sobre las otras. Por ejemplo, si estoy en una organización privada con fines de lucro, lo que voy a tener es que la racionalidad económica suele ser preponderante, dominante en relación al resto de las racionalidades. Si estoy en una organización no gubernamental, una organización de la sociedad civil destinada a dar apoyo a jóvenes en extrema situación de pobreza, debería tener esa organización una racionalidad dominante social. Entonces eso es lo que justifica el que digamos que el dominio de los propósitos está regido por la lógica de la racionalidad. También, para enriquecer la perspectiva de este dominio, cabe señalar que propósitos hay de muy diversa índole en las organizaciones. Hay propósitos organizacionales, hay propósitos departamentales, hay propósitos de unidades de negocio, hay propósitos de equipos de proyecto, hay propósitos grupales, hay propósitos individuales, y no todos estos propósitos están alineados entre sí. Algunos son de orden complementario y otros pueden ser antagónicos. Y lo que ocurre es que vamos a tener que encontrar un modo de describir qué es lo que ocurre en las organizaciones cuando nos encontramos con propósitos que por algún motivo, sea de racionalidades diferentes, sea sustentados por personas diferentes, por algún motivo entran en colisión entre sí. Lo que ocurre en ese caso y nos permite alumbrar la existencia de un segundo dominio en las organizaciones, que es el dominio de las relaciones. Ese dominio, como su nombre lo indica, tiene que ver con el vínculo que establecen las personas en el marco del cumplimiento de sus roles. A este respecto, a mí me gustaría señalar que si ustedes ven una definición que dice una organización es un conjunto de personas, yo no tendría demasiada confianza en esa definición, porque en realidad una organización es un conjunto de relaciones entre personas, y organizar significa establecer relaciones entre personas, y más precisamente establecer relaciones entre personas en el marco del cumplimiento, del desempeño de sus roles. Por ende, entonces aparece aquí este dominio de las relaciones. ¿Por qué
pongo el énfasis en el marco del desempeño de sus roles? Porque existe otro tipo de vínculos dentro de las organizaciones. O sea, dos personas que trabajan en una organización pueden ser cónyuges, o pueden ser amigos, o ambos pueden compartir el fanatismo por Peñarol o por Nacional. Y eso, en principio, no es pertinente desde el punto de vista de este análisis de las relaciones. Lo que es pertinente es entender que uno puede ser el jefe de compras y que el otro puede ser el jefe de producción, y que establecen una relación donde, de alguna manera, el jefe de producción es el cliente interno del jefe de compras, y eso sería la pertinencia. Ahora, si el jefe de compras es de Peñarol y el jefe de producción es de Nacional, y viene el clásico y están peleados entre sí, eso sin duda va a tener alguna incidencia en la relación que establecen en el marco del cumplimiento de sus respectivos roles profesionales, digamos así. Quiere decir que estos no son compartimentos enteramente estancos, pero subrayo que la pertinencia a nivel del dominio de las relaciones tiene que ver con el desempeño de los roles. Como ustedes ven allí también, y voy a señalar con el cursor para que puedan visualizarlo de mejor manera, así como teníamos en el dominio de los propósitos una lógica subyacente que era la racionalidad, aquí lo que explica el modo en que se establecen las relaciones en la organización es la noción de poder. Poder es una noción compleja, se podría pensar en Foucault, Michel Foucault, un sociólogo francés que caracterizó muy bien la existencia de las relaciones de poder, señalando que este poder no tiene solamente, como ocurre muchas veces cuando hablamos de poder y pensamos en algo negativo o en algo represor. Lo que Foucault viene a señalarlos no es solamente ese carácter que ciertamente puede adquirir, sino que también el poder tiene un carácter productor. Sin poder no hay acción humana coordinada, conjunta. Entonces, desde ese punto de vista, el poder es un elemento necesario para la gestión de las organizaciones. Yo no voy a ahondar en este momento en la noción de poder, pero lo que deberíamos señalar también es que donde hay poder hay resistencia. Esa es una enunciación así muy simple pero profunda al mismo tiempo de Foucault, en el sentido de que si a alguien se le ejerce el poder para obligarlo o eventualmente tratar de obligarlo a hacer algo que no está dispuesto a hacer, lo que ese individuo va a ejercer legítimamente en muchos casos es una resistencia con respecto a ese poder. Lo que nos interesa ahora en la conjunción del análisis entre el dominio de los propósitos y el dominio de las relaciones, si recuerdan ustedes que yo hablaba aquí de propósitos de carácter complementario y antagónico al mismo tiempo, lo que va a ocurrir con propósitos de carácter antagónico que eventualmente estén sostenidos en racionalidades distintas, diversas, es que se va a generar un conflicto. ¿Y dónde se va a generar ese conflicto? ¿Y dónde se va a dirimir ese conflicto? En el dominio de las relaciones. Porque estos son ideas y estos son vínculos entre personas. Entonces, yo no voy a resolver el conflicto aquí. Esto es lo que da origen al conflicto. Recuerden ustedes, esta es una distinción analítica. Analítica quiere decir, estoy separando la organización en sus partes componentes, pero en rigor de verdad esto viene todo mezclado, o sea, no hay tal distinción en la vida cotidiana, en la vida diaria. Para el análisis yo sí tengo que saber qué es lo que origina eventualmente la existencia de un antagonismo, cómo ese antagonismo se transforma en conflicto y cómo se ejerce el poder en la organización a los efectos de resolver ese conflicto en el dominio de las relaciones. Hasta aquí hemos descrito dos elementos componentes de este modelo sistémico de las organizaciones. Nos queda un tercero que algunos de ustedes seguramente ya están imaginando, que es el de las capacidades. Con Jorge Etkin, cuando estuvimos trabajando este modelo, discutimos bastante si íbamos a llamar a este dominio un dominio de los recursos o un dominio de las capacidades. Y luego de esa discusión
convinimos en llamarlo capacidades porque estamos estableciendo una distinción en el sentido de que recurso es un objeto o eventualmente un material de orden simbólico, ahora vamos a ver de qué se trata eso, pero lo que a mí me interesa en las organizaciones no es tener el recurso, sino me interesa que exista la capacidad para hacer una correcta y eficiente utilización de ese recurso. Y esa es la distinción entre capacidad y recurso. Entonces, media entre el recurso y la capacidad un conocimiento, media entre el recurso y la capacidad una información acerca de la naturaleza del recurso para poder hacer debido uso del mismo. Y entonces ustedes ven allí, igual que estábamos viendo racionalidades o lógicas, subyacentes en los propósitos y en las relaciones, que por lo que yo acabo de expresar, la lógica fundante, la lógica subyacente, por debajo del dominio de las capacidades, es la lógica del usufructo. Hacer un buen uso del recurso es lo que transforma a ese recurso en capacidad. Este modelo sistémico, basado en la teoría de los conjuntos, lo que señala es que estos dominios son disjuntos. ¿Qué significa que son dominios disjuntos? Quiere decir que no hay intersección entre ellos. Estos son, como habíamos dicho antes, ideas, pongámosle ese nombre, estos son vínculos entre personas y estos son recursos con información y conocimiento para poder ser debidamente usufructuados y transformados en capacidades. Lo que sí existe es una relación de mutua reciprocidad y determinación entre ellos, y esto que suena un poco complicado desde el punto de vista de las palabras que estoy utilizando, tal vez recurriendo a ejemplos o explicaciones más coloquiales se puede entender. Si yo tengo aquí un propósito de implementar en una organización una nueva unidad de negocios, lo que voy a tener que hacer es establecer proyectos destinados a generar, primero incorporar los recursos y luego generar las capacidades para que esa unidad de negocios pueda funcionar. Quiere decir que los propósitos que se realizan, lo que generan es la incorporación de nuevas capacidades en la organización. Y así al mismo tiempo, nuevas capacidades en la organización muchas veces permiten imaginar, permiten desarrollar nuevos propósitos que a su vez generan nuevas capacidades y estamos en lo que se llamaría un círculo virtuoso o un círculo de la riqueza. Eso en la cibernética se llama una relación de realimentación positiva. Más propósitos traen más capacidades permiten imaginar nuevos propósitos generan nuevas capacidades y así sucesivamente. Esto tiene una contracara. Del otro lado de la moneda, si yo tengo una organización con muy pocas capacidades, lo que va a ocurrir es que va a ser difícil siquiera imaginar propósitos innovadores. Y esa ausencia muchas veces de imaginación debido al peso que tiene la falta de recursos en las organizaciones, hace que se empobrezca el dominio de los propósitos, lo cual a su vez empobrece aún más el dominio de las capacidades y vuelvo a tener, paradójicamente, a pesar de que acá estoy menos trae menos que trae menos, sigue siendo una relación de realimentación positiva, en el sentido de que menos trae menos. Más trae más es otro tipo de relación de realimentación positiva. Entonces, aquí tenemos lo que explica la realimentación que existe entre el dominio de los propósitos y el dominio de las capacidades. Entre estos dos dominios lo que ocurre es que va a aparecer una dimensión de la gestión de la organización. Aquí en realidad voy a
pasar por los tres porque la animación la tengo en sentido distinto, pero lo que aparece de acuerdo a lo que yo acabo de explicar, entre los propósitos y las capacidades, aparece un proceso ligado a la relación de realimentación positiva entre estos dos dominios, que es el proceso de productividad. Productividad entendida en su acepción más simple como hacer el mejor uso de los recursos y de las capacidades a efectos de satisfacer los propósitos. Quiere decir que si estos son los fines y estos son los medios, la productividad se ocupa de establecer la mejor relación posible entre fines y medios. Y eso es lo que da cuenta de una de las dimensiones de la gestión, ahora vamos a hablar de eso más en detalle, pero es la dimensión administrativa. Quienes estudian administración pasan buena parte de su carrera tratando de entender cómo lograr la mejor relación entre fines y medios en distintas áreas funcionales de la organización. Eso puede ser en el área comercial, puede ser en el área productiva, puede ser en el área financiera. Siempre el administrador lo que está tratando de lograr es la mayor productividad en el uso de las capacidades a los efectos de satisfacer los objetivos. Si pasamos ahora a analizar, y voy a apoyarme en lo que ya vimos acerca de la existencia de múltiples racionalidades que eventualmente, si transforman eso en propósitos de carácter antagónico, podrían llegar a generar un conflicto que se resuelve por vía del poder en el dominio de las relaciones, lo primero que tenemos que pensar en términos de proceso es que estos propósitos muchas veces están animados por el rol que la persona desempeña en la organización. ¿Qué quiere decir animados por el rol que la persona desempeña en la organización? Bueno, el jefe de producción tiene que cumplir con un plan para producir tantas unidades de tal producto en tal plazo. El jefe de comercialización tiene que vender tantos productos, tiene que entender cómo penetrar en distintos segmentos de mercado, ese es su rol. El jefe de mantenimiento tiene que encargarse de que las máquinas siempre estén disponibles para poder tener en marcha la línea de producción. Ese es su rol. Quiere decir que lo que lleva adelante la idea de propósito, por una parte, es la existencia de un rol. El rol siempre tiene un para qué. Desde la sociología de la organización hay dos componentes del rol. Uno es su función, el para qué, y es lo que yo acabo de explicar. Y la segunda componente del concepto de rol es el concepto de estatus. Y estatus alude a relación, o sea, un rol no existe en el vacío, sino que siempre está en relación con otros roles. Entonces es por ello que los procesos de adjudicación y asunción de roles son los que median, los que ponen en contacto al dominio de los propósitos con el dominio de las relaciones. Y como esto tiene que ver con multiplicidad de racionalidades y con el ejercicio del poder, lo que queda alumbrado aquí es otra dimensión de la gestión, que es la dimensión sociopolítica. ¿Qué es la dimensión sociopolítica? Es la que se encarga de hacer que el arbitraje entre las múltiples racionalidades a efectos de llevar adelante los propósitos sea viable y genere la menor cantidad de conflictos posibles en el dominio de las relaciones. Quiero aclarar que conflicto en este esquema no es una mala palabra y que muchas veces de la resolución de los conflictos originados en múltiples racionalidades, la organización obtiene el mejor provecho, ¿sí? Así es que no hay que temerle a la palabra conflicto. Aquí, también apoyándome en lo que ya habíamos estado conversando anteriormente, si ustedes recuerdan, yo tenía la definición de que era información y conocimiento lo que transformaba un recurso en capacidad y permitía su debido usufructo que está dentro de lo que significa el proceso de la productividad. Y entonces lo que aparece aquí es este proceso de capacitación, genéricamente, como un proceso encargado de dotar a los individuos en el desempeño de sus roles
de los conocimientos necesarios como para poder utilizar debidamente los recursos, usufructuar debidamente los recursos. Y es por ello que estos procesos de capacitación permiten también entender la existencia de una nueva dimensión de la gestión de las organizaciones, que es la dimensión cognitiva, que tiene que ver con los procesos de información, con los procesos de comunicación, con los procesos de asignación de sentido. Entonces tenemos este modelo sistémico, como yo decía, empezamos por aquí, pero yo podría haber empezado por las capacidades, podría haber empezado por las relaciones, podría haber empezado por los propósitos. Cualquier dominio me llama a los otros dominios, cualquier dimensión me llama a las otras dimensiones, y lo que tenemos, y que yo debo ahora agregar a estas tres dimensiones que había señalado anteriormente, es que en realidad la gestión de cada uno de los dominios también implica una dimensión de la gestión, es decir, hay que saber gestionar propósitos, saber llevar adelante estos propósitos, saber plantear estos propósitos. Los procesos de planificación tienen que ver con gestión de los propósitos, hay que saber gestionar capacidades, hay que saber introducir e implantar los recursos para transformarlos en capacidades en la organización. De esto se ocupan muchas veces los ingenieros. Yo soy ingeniero industrial. Los ingenieros trabajamos mucho en este dominio de las capacidades y hay que saber gestionar y mantener relaciones armónicas entre los miembros de la organización en el desempeño de sus distintos roles por vías de la utilización del poder productor y eventualmente por vías del enfrentamiento con posiciones de resistencia que pueden estar inhibiendo el logro de propósitos que tienden a establecerse en la organización. Entonces, como ustedes ven, en rigor de verdad, tengo gestión de los propósitos, tengo gestión de las relaciones y tengo gestión de las capacidades, y luego tengo gestión en una dimensión sociopolítica, tengo gestión en una dimensión administrativa y tengo gestión en una dimensión cognitiva. Entonces, esto yo voy a recurrir ahora a una analogía. Estas 6 gestiones, por así decirlo, me van a permitir a mí establecer, y lo voy a hacer ahora, y luego voy a explicar qué es lo que quiere decir allí identidad. La analogía va a ser la analogía del ecualizador. El ecualizador es un dispositivo que tienen los aparatos de música que permiten ir modulando distintas frecuencias o longitudes de onda a los efectos de encontrar la mejor regulación para distintos tipos de música. Entonces se ecualiza diferente una música de reggae que una música de rock pesado, que una música clásica, que una música romántica. Entonces lo que esto nos está señalando, y sigo por aquí para luego ir a este concepto de identidad, es que quien gestiona organizaciones necesariamente debe gestionar en estas 6 dimensiones de la gestión, en estas 6 ecualizaciones, en estas 6 frecuencias o longitudes de onda. Y llamamos de primer orden aquellas que tienen que ver con los dominios en sí, o sea, gestión de los propósitos, gestión de las relaciones y gestión de las capacidades, y llamamos dimensiones de segundo orden aquellas que tienen que ver con la relación que se establece entre los dominios. Entonces, de segundo orden son la gestión en la dimensión administrativa, la gestión en la dimensión sociopolítica y la gestión en la dimensión cognitiva. Estas suelen ser muy asociadas a lo que se llama gestión de cambio, que será objeto de desarrollo en alguna otra ocasión. Pero quedémonos con esta idea de que quien está gestionando necesita tener competencias tanto para gestionar los propósitos como las relaciones, como las capacidades, gestión de primer orden, y también necesita tener competencias para gestionar en la dimensión sociopolítica, arbitrar entre distintas racionalidades por vías de las relaciones de poder, en la dimensión cognitiva, explicar, informar, hacer saber, otorgar sentido para poder transformar recursos
en capacidades que permitan a las personas desempeñar sus roles para satisfacer sus propósitos, y también tendrá que tener la competencia para establecer la mejor relación entre los fines de la organización y los medios con que cuenta para lograr tales fines. Y lo que nos queda aquí en el medio, y paradójicamente al final, porque esto se llama modelo de identidad de las organizaciones, pero lo que yo dejé para el final es que si uno pensara en que esto adquiere una dinámica a lo largo del tiempo, lo que va pasando es que en un momento X, digamos 1985, una determinada organización tenía, si pensémoslo como una foto, un determinado o un conjunto de propósitos, conjunto de relaciones, conjunto de capacidades, llevaba adelante sus procesos. Luego en 1990 puede tener otro, en 1995 puede tener otro, y así hasta llegar, si la organización subsiste, en este año 2018. Entonces, identidad es lo que permanece constante en la organización a lo largo del tiempo. O sea, todos aquellos rasgos o elementos que han estado presentes en 1985, 1990 y subsisten hasta 2018, esos son los que definen la identidad de una organización. Identidad es un concepto, en rigor de verdad, dinámico y abstracto por un lado y dinámico por el otro lado. Yo no puedo definir identidad si no veo la película. O sea, viendo la foto de la organización solamente no me doy cuenta cuál es la identidad. Tengo que ver el devenir y tengo que ver lo que la organización está intentando preservar y qué es lo que está intentando construir de modo tal de mostrarse como única y diferente de todas las demás de su misma especie. Eso es identidad. Es un concepto que también por analogía lo estamos tomando de la psicología. Identidad es el invariante a lo largo del tiempo, es lo que permanece en la organización. Por ejemplo, voy a decir ejemplos que son relativamente triviales, pero estoy colaborando con AGESIC y ustedes ven aquí abajo este logo. AGESIC es una organización de tecnología y más precisamente es una organización de tecnología orientada a la implantación de iniciativas de gobierno electrónico en los organismos del Poder Ejecutivo del Uruguay. Y eso, AGESIC tiene 10 años, eso estuvo presente cuando se creó AGESIC y eso está presente hoy, 2018. En realidad ya debe haber cumplido los 11 años, porque los 10 años fueron el año pasado, estamos en el mes de noviembre de 2018. Entonces, si lo que yo estoy diciendo es agencia, gobierno electrónico, poder ejecutivo, y siempre es agencia, gobierno electrónico, poder ejecutivo, entonces AGESIC está construyendo su identidad en torno de esa acción, de ese accionar. Eso no inhibe a AGESIC, por ejemplo, de que interactúe con la Intendencia de Montevideo. La Intendencia de Montevideo no pertenece al Poder Ejecutivo uruguayo, pero por vía del dominio de las relaciones, AGESIC puede establecer, valga la redundancia, relaciones con la Intendencia de Montevideo, que a su vez estará llevando adelante iniciativas de gobierno electrónico, pero eso ya es otra organización. Y lo que ocurre entonces es que lo que tenemos es allí una noción de acople. Acople significa que se ponen en relación los dominios de relaciones de cada una de estas organizaciones y se produce una interacción entre ellas donde cada una a través de esa interacción logra resolver su cometido. Entonces nos quedamos con esta idea de identidad como ese conjunto de rasgos invariantes que permiten distinguir a una organización y que la caracterizan como única entre otras organizaciones de su misma especie. Yo debo señalar que no necesariamente este concepto de identidad es siempre positivo. Uno podría pensar en un orden burocrático que caracteriza muchas veces a las organizaciones públicas. Como ciudadanos todos hemos sufrido el orden burocrático de muchos organismos públicos
Y esa burocracia, a veces transformada en buropatología, también está presente a lo largo de sucesivos momentos de las organizaciones públicas cuando yo veo la película. Entonces, si siempre está presente ese rasgo burocrático, cuasi buropatológico, por definición, aquello que está presente a lo largo del tiempo es aquello que caracteriza a la identidad de la organización. Entonces no piensen solamente, porque muchas veces tiende a confundirse esta noción de identidad que nosotros estamos tomando de un par de biólogos chilenos que se llaman Maturana y Varela, tiende a confundirse esta noción de identidad como emergente y característica para Maturana y Varela de los seres vivos, para nosotros de las organizaciones, tiende a confundirse con el concepto de imagen. Y la imagen, como su nombre lo indica, es aquello que muchas veces trata de construir la organización para tener una entrada positiva y favorable en aquellos a quienes están destinados sus servicios. Y la imagen, en general, siempre trata de construirse de manera positiva. Aquí la identidad puede tener rasgos que a priori no son valorativos. Pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden no tener, digamos, mayor efecto. Esto, entonces, completa el modelo sistémico de análisis de las organizaciones que está dado a llamar modelo de identidad de las organizaciones. Y como ven, tiene aspectos que son analíticos y descriptivos, esto es, permiten hacer una descripción en partes componentes, pero también avanza en el sentido de establecer un modelo de gestión de las organizaciones. Esto es, un modelo para producir organización de modo tal que la organización satisfaga sus propósitos en el marco de las relaciones que tiene establecidas en las personas, haciendo usufructo de los recursos transformados en capacidades.